Todos amamos a los unicornios, esas criaturas legendarias famosas por su belleza. Ahora estás pensando en un caballo blanco con un cuerno en espiral en su frente, y probablemente haya un arco iris cerca. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta imagen? Y aún más importante, ¿puede ser verdad? Bueno, sí y no. Comencemos desde el principio. El nombre proviene del latín unicornus. Se traduce como un cuerno. Hoy en día solo hay un animal terrestre que encaja con esa descripción, el rinoceronte. El nombre griego para un unicornio es monoceros, que, de nuevo, significa un cuerno. Así que todo encaja perfectamente. Pero espera, ¿no es un unicornio una especie de caballo? Necesitamos recurrir a la ciencia para resolver este asunto. Científicos han descubierto el cráneo de un animal que podría haber sido el verdadero unicornio y haber vagado por la Tierra hace unos 30.000 años. El Elasmotherium sibiricum. El animal se asemejaba a un enorme rinoceronte peludo, nada parecido a la imagen de un unicornio que tenemos hoy en día. Pesaba 2 veces más que una jirafa y su dieta consistía en hierba, mucha hierba. Pero el cráneo que los científicos encontraron en Asia Central reveló otro hecho sorprendente: la edad del animal. Investigaciones anteriores señalaban que la especie se extinguió hace 350.000 años. Esto significaba que nuestros ancestros nunca compartieron el mismo espacio vital que este rinoceronte gigantesco. Sin embargo, el cráneo fue datado mucho más tarde, 29.000 años atrás. Esto sitúa al animal justo en la época en que los humanos ya estaban por aquí, y es entonces cuando comienza la leyenda. Imagina que eres un humano prehistórico que acaba de ver un unicornio. ¿Qué harías? No es como si pudieras sacar un teléfono inteligente y tomarle una foto. No, probablemente lo pintarías en la pared de una cueva. Dibujos así han sobrevivido hasta el día de hoy. En Francia, en Lascaux, hay una imagen de un animal que parece tener un solo cuerno. Está en la sala de los toros. Todos los otros animales allí tienen 2 cuernos ondulados, pero la misteriosa criatura manchada tiene 2 líneas en su cabeza. ¿Representan estas líneas un solo cuerno? ¿Es este el famoso unicornio? ¿Quizá? El nombre del dibujo es Panel del Unicornio. Pero las imágenes de unicornio no solo existen en dibujos rupestres. En el Valle del Indo, los científicos han encontrado varios sellos que muestran un animal mítico con un único cuerno. Los escritores griegos antiguos creían que los unicornios vivían en India. En aquella época, esta región del mundo les resultaba exótica. Aunque los antiguos griegos nunca vieron un unicornio, tenían una descripción bastante detallada del animal. Incluso registraron que la carne de esta criatura tenía un sabor amargo. Pero, ¿era un caballo o un rinoceronte? Ninguno de ellos. Para los griegos, el unicornio era una especie de burro. ¡Vaya sorpresa! En la mitología china existe una criatura similar llamada Qilin. Su nombre, traducido al inglés, significa macho o hembra. La descripción del animal se asemeja a la de un unicornio. Un solo cuerno en su frente, la cola de un buey y el cuerpo de un ciervo. Se alimenta de vegetación al igual que el antiguo rinoceronte de Asia Central. Cuando la primera jirafa viva fue presentada al emperador Ming en 1414, la describieron como un unicornio. El gobernante concluyó que el animal definitivamente no era el unicornio mítico, pero la leyenda perduró en esa parte del mundo. La palabra japonesa moderna para jirafa proviene de la palabra china para la criatura similar a un unicornio: Kirin. Los antiguos persas también conocían la existencia de los unicornios. Hay una imagen de un unicornio en su ciudad capital, Persépolis, pero la parte divertida es que tiene 2 grandes alas. Parece extraño, pero los persas tampoco vieron nunca un unicornio en persona. Para ellos, al igual que para los griegos, era un ser que vivía fuera del mundo conocido. Esa es la razón por la cual estamos tan fascinados por los unicornios hoy en día. Encontramos relatos de tales criaturas en los escritos de Aristóteles e incluso de Julio César. Estas personas famosas afirmaban que animales semejantes a unicornios vivían en los bosques de Alemania. La imagen moderna de un unicornio se originó en la Edad Media y el Renacimiento en Europa. La gente de esa época tenía bastante imaginación. Mostraban unicornios en las decoraciones de los libros. Según los antiguos escribas, este animal era feroz. Su principal enemigo era el elefante. La gente en la Edad Media valoraba mucho a un animal que nunca habían visto. Era rápido y peligroso, por lo que necesitaba ser cazado. Pero, ¿cómo en la Tierra atraes a un unicornio? Con la ayuda de una doncella, por supuesto. Esto suena extraño hoy, pero ten en cuenta que la Edad Oscura fue un periodo peculiar en la historia.
En ese entonces, los doctores usaban sanguijuelas como un tratamiento médico legítimo, el escenario perfecto para el mito del unicornio. La historia se vuelve más extraordinaria. Una doncella entraría en un bosque, un unicornio la vería y saltaría a su regazo. Después de que se quedara dormido, aparecerían cazadores. Luego capturarían al unicornio y lo llevarían al rey. Pero, ¿por qué los europeos estaban impresionados por el unicornio? Por su cuerno. Creían que tenía poderes mágicos. El cuerno de un unicornio podía detectar veneno en alimentos y bebidas. Cuando lo molías hasta convertirlo en polvo, tenía el poder de blanquear los dientes. Estas eran solo algunas de las propiedades mágicas atribuidas al cuerno de un unicornio. El folclore era tan fuerte que los europeos incluso tenían un reemplazo para los momentos en que no podían conseguir un cuerno real. Eso debió suceder con bastante frecuencia y usaban cuernos reales de narval como sustituto. Estos son ballenas con un gran diente en forma de colmillo que sale de su boca. En Inglaterra, el unicornio era un símbolo de algo que nunca podrías ver o atrapar. En los siglos XVI y XVII se asoció con la imaginación. Fue entonces cuando el arco iris entró en escena. Los victorianos fueron los primeros en conectar el símbolo de un arco iris con el unicornio. Su primera aparición en la literatura de fantasía fue en la novela A través del espejo para jóvenes lectores. Esa fue la secuela de la obra más famosa de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. El unicornio ahora representaba la esperanza y la pureza. Aún así no hubo avistamientos registrados del animal en la vida real, al menos ninguno que pudiera ser confirmado por la ciencia. En 1663, un científico alemán, Otto von Guericke, afirmó haber encontrado un esqueleto de unicornio. La historia parecía demasiado buena para ser verdad, y lo era. Alguien fabricó el esqueleto con huesos de varios animales y trató de hacerlo pasar por un unicornio. Hoy en día, el esqueleto falso es exhibido en el Museo Local de Historia Natural en Magdeburgo, Alemania. La gente no se iba a dar por vencida y buscó unicornios por donde quiera que fueran. En el siglo XX, un explorador británico descubrió una nueva especie en África. Tenía una pequeña protuberancia en la esquina de su cabeza. El público apodó al misterioso animal el unicornio africano. Pero esto no era cierto. Ahora sabemos que era un okapi. Está más estrechamente relacionado con una jirafa, pero se parece a una cebra en la parte trasera de su cuerpo. Y su cabeza se asemeja a la de un ciervo. Es un animal impresionante, pero ni de cerca es el esquivo unicornio. Uno de los supuestos avistamientos más recientes ocurrió en 1991. Un biólogo austríaco informó haber visto un unicornio en un bosque de Alemania. La leyenda dice que estos animales viven en bosques encantados, pero hay un pequeño inconveniente: la total falta de evidencia física. De hecho, hay historiadores que afirman que los unicornios nunca existieron. El animal fue simplemente una mala interpretación de los dibujos en las cavernas. Quizá todas esas imágenes antiguas de unicornios eran solo animales de dos cuernos mostrados de lado. Podría ser. Es difícil añadir la tercera dimensión en una imagen 2D. Pero luego, en 2013, el unicornio reapareció. No el animal, claro, sino la palabra. Una capitalista de riesgo estadounidense, Aileen Lee, creó el término para referirse a las empresas emergentes con un valor superior a $1.000 millones. Eligió este término porque estas empresas son tan raras como el animal mítico. Solo hay 1.000 de tales compañías en todo el mundo, y probablemente hayas oído hablar de la más famosa, SpaceX, de Elon Musk.